Pretender vivir en un ambiente sin riesgos es una utopía, pero no hacer los esfuerzos requeridos para evitarlos sería una gran irresponsabilidad. Por eso, cada semana contribuiremos contigo para que puedas alcanzar el pleno desarrollo de tus potencialidades, el logro de tus metas más preciadas, la oportunidad de disfrutar una vida saludable y la seguridad a los que tienes derecho. Contribuiremos proactivamente con el desarrollo sostenible que mereces. Es mejor prevenir. Saludos amigos de la Utopía, bienvenidos a esta entrega que nos reúne esta semana, como cada semana, para conversar de los temas de mayor trascendencia en nuestro país, a los que debemos prestar atención, con los que debemos colaborar o a los que debemos dedicar un tiempo a fin de garantizar su corrección o su debida implementación para hacer posible la tarea que todos tenemos de garantizar el desarrollo sostenible de nuestro país. Sin lugar a dudas, una de los temas de mayor trascendencia de esta semana ha sido ver coronar con éxito la labor de gestión diplomática constante, permanente, por años, de la República Dominicana, del honorable señor presidente de la República y todo su equipo de la Cancillería, de insistir, abogar, promover la idea o el mensaje de que la comunidad internacional tiene que acompañar a Haití en estos momentos. Que la situación no es una situación solamente riesgosa para la República Dominicana, que por compartir el mismo territorio insular con Haití es el vecino más cercano, pero la magnitud de las afectaciones que se pueden generar en la isla pueden afectar todo el equilibrio de seguridad de la región primero caribeña y luego del continente americano. Es importante ese primer paso, ese esfuerzo coronado en el éxito obtenido en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, donde por fin se aprueba la propuesta de los Estados Unidos y Panamá de fortalecer, de constituir una fuerza de tarea que contribuya a desvandalizar a nuestro vecino país. Todos estamos conscientes, todos, de que la seguridad es un elemento prioritario, asegurar las condiciones de vida, la seguridad de la vida en Haití es una condición sine qua non, la prioritaria en estos momentos. Y que bueno, se ha aprobado una fuerza de tarea de 5.000 personas mínimos, 5.000 soldados más una unidad de logística del sistema de Naciones Unidas, del Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas, para que garantice la operatividad logística de esa fuerza de tarea. Es una gran adquisición, digamos, en esa lucha que todos tenemos por ayudar a Haití, por ayudar a que Haití pueda recuperarse y restablecerse adecuadamente, y de garantizar con eso también la seguridad y la sostenibilidad del desarrollo en nuestro territorio, en la República Dominicana.
Pero en la utopía tenemos una preocupación porque aparenta que para mucha gente el hecho de haber conseguido ese logro es la solución del problema. Que ya está todo resuelto y que ya no hay más que hablar de eso porque ya eso se resolvió. Y nos preocupa porque desde la utopía, a la luz de la experiencia global de lo que pasa en el mundo y de la experiencia que hemos vivido en crisis en los últimos 30, 35 años en el vecino país de Haití, nada haría más daño al país que creer que con esa simple aprobación o con la obtención del éxito de esa misión se resolvió el problema de Haití. Ahí, en nuestra opinión, eso significa el 20%, el prerequisito indispensable, el 20% de todo el esfuerzo que se necesita, pero hay un 80% de cosas que no están resueltas y que deben ser consideradas e implementadas concomitantemente al mismo tiempo si queremos que en corto plazo se resuelva la situación de Haití. Y vamos a dedicar la entrega de la utopía de hoy para conversar de qué otras tareas pendientes debemos realizar al mismo tiempo que esa fuerza de tarea asegura la desvandalización de Haití. No se vayan, queridos amigos, porque en breve entramos en materia en esta entrega de la utopía Riesgo Cero. Queridos amigos, para garantizar el desarrollo de una comunidad, obviamente, si revisamos la historia de la humanidad, hace falta el fortalecimiento de las instituciones que van a conducir o que tienen que conducir el funcionamiento de esa unidad. Digamos, hay una tarea de fortalecimiento de la institucionalidad en el país. En el caso de Haití, una tarea que tiene que abordarse conjuntamente con la tarea de desvandalizar Haití, eliminar las bandas que generan la inseguridad física, una tarea de fortalecer la institucionalidad. Todas las instituciones que constituyen ese país deben ser fortalecidas de tal manera que el pueblo haitiano, los haitianos puedan conducir su proceso, el proceso de adecuación, de saneamiento, de desarrollo y la sostenibilidad de ese proceso. Digamos que hay una tarea de fortalecer la institucionalización del país. Al mismo tiempo, una población de más de 11, 12 millones de personas que viven en una condición de deterioro progresivo, donde una gran parte del talento humano que los compone ha salido
ha abandonado su territorio, su suelo patrio, buscando oportunidades para desarrollar su potencial, conforman la diáspora. Me imagino que más de 6, 7 millones de haitianos tienen que constituir la diáspora de nuestro vecino país. 2 de esos 7 millones estarán en Dominicana, habrán 2 en Norteamérica y unos representantes importantes en cualquier lugar del mundo que podamos imaginar. La importancia histórica de Haití, de ser el primer país que fue capaz de declarar la abolición de la esclavitud en el continente americano y luchar con éxito para establecer un país libre de esclavos, tan temprano como los albores del siglo XIX, obviamente les hizo ganar simpatías y adeptos y llevar un mensaje claro de la importancia de la afrodescendencia, que impactó positivamente en toda Europa, indiscutiblemente en África y de manera significativa en el continente americano y en el continente asiático. O sea, no tenemos a mano esa estadística de cuáles son los países donde está ubicada la diáspora haitiana, pero estamos seguros de que más de 7 millones de personas están dispersos por todo el mundo. Y aparte de la población haitiana que está en Haití, es importante saber que la institucionalización de la diáspora como una fuerza importante que debe contribuir a la sostenibilidad de Haití, a la sostenibilidad institucional de Haití, una diáspora que tiene que ser organizada, conducida, impulsada por haitianos, tanto de la diáspora como haitianos que estén ubicados en el territorio de su país, es una tarea pendiente. Hay que apoyar a esa organización de la diáspora, orientando sus esfuerzos a esa meta que todos debemos tener en estos momentos: apoyar el fortalecimiento y la recuperación de Haití con miras de garantizar la sostenibilidad de desarrollo, y que esos esfuerzos que está haciendo la comunidad internacional no se desgasten, no terminen en cero, y que al cabo de poco tiempo, en 4, 5, 10 años, volvamos al punto cero y se desgasten más las posibilidades de conseguir apoyo internacional para impulsar o garantizar la sostenibilidad del desarrollo en Haití. Fortalecimiento de la institucionalidad en Haití, fortalecimiento de la organización de su diáspora dispersa en todo el mundo, son 2 elementos a los que debemos prestarle atención. Y para reducir la cantidad, ese flujo de personas que abandona Haití permanentemente en busca de nuevas oportunidades, es indiscutible que tenemos que comenzar a mejorar la situación de quienes están en Haití y de aquellos que quieran retornar a Haití. Situaciones de salud, agua, saneamiento, vivienda, medios de vida, continuidad del proceso educativo, la recuperación medioambiental, la promoción, rescate, puesta en valor de todo su activo cultural enorme que contiene la República de Haití, la puesta en valor de su historia y elementos culturales como base para impulsar de nuevo el ecoturismo en Haití, son tareas pendientes a los que debemos dedicar tiempo y recursos si no queremos que las acciones que hemos logrado ahora se deterioren. Y son acciones que no es que nosotros los dominicanos debemos hacer, pero que nosotros debemos, sin lugar a dudas, convertirnos en el aliado principal, seguir siendo el vocero principal
de la motorización de la ayuda internacional para que Haití pueda avanzar en pasos firmes hacia la sostenibilidad de su desarrollo integral. Porque de nada vale que tengamos seguridad si la gente no tiene una vivienda digna, si la gente no tiene un medio de vida, medio de trabajo, si el medio ambiente no ha logrado recuperarse para que el agua, el aire, el saneamiento que necesitan tener sus ciudades le permita al haitiano vivir bien y le permita recuperarse para poder recibir adecuadamente a los millones de turistas que pueden y desean visitar Haití si se resuelven esas situaciones. Dominicana entendemos que no puede estar al margen. No puede pensar que ya hicimos la tarea y que se acabó. Hay tareas pendientes y para abordar esas tareas queremos plantear desde la utopía una estrategia basada en una hipótesis de base histórica importante. O sea, debemos identificar, hay una veintena de países que van a estar interesados en apoyar conjuntamente con la República Dominicana a esa diáspora haitiana o a las instituciones haitianas para que puedan, una vez resuelto o controlada la situación de seguridad, apoyadas en esa acción o en ese plan de acción que ha aprobado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una vez tengamos eso resuelto y que sea posible trabajar, avanzar con la implementación de acciones concretas en el territorio. Y me refiero a países como todos los países, digamos, del continente europeo que de una u otra manera tienen una deuda histórica con Haití. Una deuda histórica porque el sufrimiento a que se vio sometido el pueblo haitiano y todos los que habitaron, todos nuestros ancestros que habitaron en esta isla con la importación de esclavos a partir del siglo XVI, generó toda esa lucha por la libertad y todo ese deterioro por circunstancias diferentes que se dan en el territorio del hoy nuestro vecino que requiere ayuda, país de la República de Haití. En ese proceso, desde la utopía, vamos a detallar la tesis que estamos planteando de apoyo para garantizar el fortalecimiento de la institucionalidad, el fortalecimiento de los sectores claves que van a permitir que sea posible hacer sostenible las acciones que estamos o que van a implementarse de ahora en adelante en nuestro vecino país de Haití. No se vayan, queridos amigos, porque en breve compartiremos con ustedes algunas inquietudes con la intención de que sea material de estudio o de implementación en las mesas de trabajo que tienen que instalarse de manera permanente, en nuestra opinión, en la República Dominicana con la colaboración de todos los actores. No se vayan, que seguimos en breve, luego de estos breves mensajes, con ustedes en esta entrega de la Utopía Riesgo Cero.
Queridos amigos, para poder implementar adecuadamente el plan de acción que estamos planteando, se hace imprescindible entender que el recurso más importante que necesitamos para la implementación de ese plan de acción es la comunidad haitiana. Es la comunidad haitiana, tanto la comunidad del liderazgo local que está en Haití, sumado con el liderazgo de la diáspora y sobre todo los líderes de esa diversidad de sectores que tienen que ser abordados en Haití. Representantes de cada uno de los sectores. Y junto con eso, digamos, esa comunidad haitiana, toda esa comunidad dispersa que está en Haití, con sus representantes, tareas que vamos a identificar con ustedes en breve, hay un componente importante de la colaboración dominicana. Digamos que esa colaboración haitiana, gente, recursos, medios haitianos, será el 50%. Digamos que para que eso funcione necesitamos un aporte que es un 10% de la voluntad dominicana, la voluntad del gobierno dominicano de entender que la solución no está resuelta porque tengamos la seguridad resuelta, sino la seguridad nos facilita que podamos implementar las acciones que van a ser la solución definitiva. Entonces hay una tarea. Entonces tenemos nosotros, el gobierno tiene que facilitar esa tarea. Se aflora de primer término el riesgo que tiene Haití y tenemos nosotros, el que la zona franca Codevi, que está en Dajabón, pueda caer, tenga que cerrar, porque una ley especial que apoya el funcionamiento de esas zonas francas gemelas que se pueden colocar en territorio haitiano y en otros territorios, con apoyo de otros territorios, en este caso el apoyo que se le da desde Dominicana, para conseguir el resultado. Si eso no sigue el mismo tratamiento especial que tiene, hay más de 15, 17 o 20 mil empleados que pierden las posibilidades de tener ese sueldo, pero al mismo tiempo esos 20.000 empleados influyen en cerca de 100.000 personas en Haití. No es un tema solamente del empleo, es la dinámica que genera en toda la población de la zona norte de Haití. Pero de igual manera, si nosotros no partimos de ese ejemplo y de otros ejemplos donde la República Dominicana es la que tiene la plataforma para apoyar, y ponemos el ejemplo, Francia, Inglaterra, Bélgica, España, Kenia, Sudáfrica, países de Medio Oriente, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Perú, o sea, toda esa legión de naciones suramericanas que fueron lideradas por Simón Bolívar y por San Martín, deben el éxito de esas guerras libertarias en el siglo XIX al apoyo que recibieron del presidente Petión en la ciudad de Jacmel al facilitarle barcos, armas, hombres, municiones, dinero y otros apoyos logísticos que permitieron que con éxito se pudiera iniciar la tercera jornada de la lucha por la independencia de los países que conformaron la Gran Colombia. Es indiscutible la vinculación estrecha que hay históricamente de esos países que, aunque más lejanos que nosotros, los une en una vinculación estrecha con Haití. Si nosotros
logramos desde esa plataforma, que es la que proponemos activar, poner, así como gestionamos ante el Consejo Nacional de Seguridad de la ONU o ante la Asamblea General, motivando para que actores se sumen, si nosotros ubicamos más de 50 países que podrían motivar para que una ciudad de cada de esos países, por lo menos una ciudad, haga alianza con una ciudad dominicana y con una ciudad haitiana, de tal manera que con apoyo en la República Dominicana, en el territorio de la República Dominicana, podamos estudiar la situación de prioridades, necesidades, recursos disponibles, tareas pendientes, lecciones aprendidas, obras a implementar, podamos trazar al mismo tiempo que el equipo de seguridad de las Naciones Unidas hace su tarea, podamos nosotros sentarnos con líderes de la diáspora haitiana aquí en Dominicana, donde hay la seguridad y el espacio para hacerlo. ¿Cómo podemos en esa alianza tripartita que tiene un país del norte o del sur con un país, con nuestro país y con Haití, de tal manera que ciudades de los tres lugares puedan sentarse para abordar una tarea de acompañamiento de pares? Por ejemplo, se me ocurre que sería mucho más fácil la tarea para Guanamint o para Cabo Haitiano sentarse Cabo Haitiano con la alcaldía de Santiago, representantes de la alcaldía de Cabo Haitiano con la alcaldía de Santiago, con un acompañamiento de una ciudad de Estados Unidos o de Canadá o de Francia. ¿Por qué no? Francia, París, la ciudad de París, la ciudad de Quebec, la ciudad de Santiago y la ciudad de Cabo Haitiano sentados en nuestro país en una revisión con representantes que nos permita revisar cuál es la situación de Cabo Haitiano, cuáles son sus prioridades, cuáles son los recursos que tiene y en qué debe acompañarse. Y yo les aseguro que en menos de 2 o 3 meses tenemos un plan de acción claro, con recursos identificados, con capacidades humanas disponibles para implementar conjuntamente con la situación que tienes de seguridad en Cabo Haitiano, todo el tema de fortalecimiento institucional de esa ciudad, de desarrollo tecnológico de la ciudad académica, de vivienda, o sea, todo lo referente al desarrollo, porque indiscutiblemente que vamos a encontrar una cantidad enorme de ciudadanos haitianos, oriundos de Cabo Haitiano, de Miló, de Cap-Haïtien, de Fort Liberté o de la zona de Cabo Haitiano, que conjuntamente con los actores nuestros vamos a abordar temas de institucionalidad, de fortalecimiento de institucionalidad, de apoyo de medioambiental, de apoyos de alimentación, de apoyos en medios de vida, o sea, todo el componente, y de esa manera vamos identificando, para comenzar, si se quiere, las 20 ciudades que primero puedan resolver su problema de seguridad, formar esa alianza que incluiría, por ejemplo, Belader y Comendador, o Barahona y Jacmel, o Jimaní, o Pedernales y Anzapitre, o Bánica cerca a la Surs, de tal manera que podamos avanzar al mismo tiempo que vemos la seguridad, ese plan de acción que aborde con actores del primer mundo, actores de Latinoamérica y actores de la isla, Haití y República Dominicana,
con el objetivo fundamental de acompañar, de apoyar, de impulsar no tan solo el tema de seguridad, sino el tema de la rápida incorporación de Haití en las tareas de desarrollo y de sostenibilidad que permita a su población, a su diáspora, reincorporarse para poner a Haití a la altura que las circunstancias lo meritan. No se vayan, queridos amigos, porque en breve veremos otros detalles de cómo lograr que ese plan de acción múltiple de alianzas estratégicas entre pares con el apoyo de países del primer mundo o de ciudades más avanzadas que se sientan vinculadas o interesados en apoyar a Haití, nos permitan impulsar una tarea colectiva que haga efectivo el accionar que estamos esperando del sistema de Naciones Unidas para garantizar la seguridad en Haití. En breve con ustedes. Queridos amigos, en nuestro segmento anterior planteamos en simples palabras la importancia de impulsar un proyecto de cooperación de ciudades pares, dominicanas e haitianas, apoyadas en la cooperación norte-sur. O sea, podemos nosotros avanzar el diálogo con líderes de la diáspora haitiana que están en Santo Domingo y líderes que están en otra parte, planteando el esquema de cuáles son las ciudades que podemos de manera más fácil implementar. Obviamente hay una veintena de ciudades en la frontera norte-sur, desde Anza Pitre a Fort Liberté, Pedernales, Montecristi, una veintena de comunidades que interactúan normalmente en una colaboración de subsistencia. O sea, para nadie es un secreto que centenares de hombres y mujeres haitianos que viven en Anza Pitre con sus familias cruzan todos los días la frontera desde hace años para trabajar durante el día en la ciudad de Pedernales o en uno de los sectores cercanos, y al final de la tarde regresan a sus hogares. Aparte de regresar con el dinero ganado o las propinas ganadas, llevan la bolsa de supermercado, del colmado, de la finca, con enseres o utensilios o insumos adquiridos en el territorio dominicano para hacer más fácil su vida en Anza Pitre, porque mientras a Pedernales se cruza en 5 minutos a pies, el viaje a Puerto Príncipe puede significar 4 o 5 horas. O a Jacmel, que es la ciudad más cercana a ella en Haití, en bote puede tomarle 2 horas. O sea, la convivencia, digamos, hace fácil el tema ahí. La tarea que planteamos es que en una convocatoria orientada a ese nivel y desde la utopía estamos lanzando la idea y estamos en la disposición de colaborar con líderes de la diáspora haitiana que viven en la República Dominicana, con dominicanos que tienen calidades y competencias por sus experiencias trabajando en Haití o cooperando con Haití,
que puedan orientar ese proceso de colaboración y de conversación, que podamos sentarnos en una mesa para identificar. No me cabe ninguna duda que las experiencias tanto de los principales ejecutivos del Grupo Estrella como de muchos de sus técnicos calificados que han hecho todo un listado impresionante de obras de ingeniería en Haití, estarían disponibles o dispuestos en sentarse en la mesa a ver el tema. O pasados embajadores en Haití, o funcionarios dominicanos que han tenido importantes funciones o interacciones con Haití, de tal manera que ser capaces de identificar las ciudades haitianas que tienen que ser pares con dominicanas es una tarea, en mi opinión, de menos de 24 horas de trabajo. Tomar la decisión de con cuáles ciudades trabajar va a depender de la participación de estudiantes profesionales o técnicos haitianos que a raíz del terremoto se han establecido en este país, pero que se sienten estrechamente vinculados con su tierra y que de seguro al ser convocados podemos tener en este país, en nuestro territorio, sin lugar a dudas, por lo menos 20 o 30 personas calificadas de cada una de las ciudades de Haití, desde Ancenó hasta Belader y desde Jacmel a Fort Liberté, incluyendo personas que están en la isla de Gonaïves, en el Alto Artebonito o en la isla de las Tortugas o en Lecay, que nos permita tener el diagnóstico, porque cada haitiano que está aquí, estoy seguro, sin lugar a equivocarnos, de que nos puede dar un diagnóstico claro de cuáles son las prioridades en su territorio. Prioridades en vivienda, prioridades en salud, prioridades en medios de vida, prioridades en temas culturales, prioridades en temas de trabajar obras públicas, recuperación medioambiental, agricultura, agua potable, salud. O sea, todos los elementos podemos definirlo de primera mano y podemos tener con ello la identificación de actores claves que tienen que estar en la mesa de esa ciudad que estemos discutiendo, revisando en el momento, unos que viven en territorio haitiano en estos momentos, otros que viven en territorio dominicano en estos momentos, u otros que están en cualquiera de los países del mundo, pero que es imprescindible vincular a las iniciativas que se tomen en cada uno de esos territorios. Una tarea que debe ser liderada por haitianos, pero que requiere en estos momentos, sin ninguna duda, el acompañamiento y el apoyo de Dominicana, porque si bien es cierto que no hay una solución dominicana al problema haitiano, en nuestra opinión es muy difícil encontrar una solución efectiva y rápida sin el concurso de Dominicana. El gran aporte nuestro no es liderar el proceso, sino facilitar el proceso. Disponer del conocimiento o el recurso humano que tengamos en el país que pueda apoyar con sus experiencias, con sus conocimientos, con sus relaciones, que pueda abogar para que se sigan tomando las medidas correctas, como lo ha hecho el presidente de la República, el presidente Abinader, que a pesar de todas las críticas recibidas, no cesó ni ha cesado en ningún momento
en su labor de abogacía en favor del pueblo haitiano. Consciente como estamos muchos de nosotros que al abogar por la seguridad y el bienestar de Haití, estamos trabajando indefectiblemente en la consolidación del desarrollo que venimos trabajando en nuestro país. Porque lo único que frena la migración, lo único que frena el desenfreno de una migración no ordenada es el desarrollo del pueblo de donde viene esa migración y que valore adecuadamente esa colaboración que recibe de la República Dominicana. No se vayan, queridos amigos, porque en breve vamos a completar algunos detalles que nos podrán ayudar a identificar las acciones facilitadoras que nos pueden permitir implementar ese plan de acción y actores claves, aliados estratégicos que son imprescindibles en este proceso. Garantizar la seguridad en Haití debe ir acompañada con garantizar seguridad alimentaria, seguridad de techo y vivienda, recuperación del proceso, de la continuidad del proceso educativo, garantizar medios de vida, recuperación y puesta en valor de su cultura y sobre todo el acompañamiento de una comunidad internacional comprometida tanto en su territorio con la diáspora, apoyando a la diáspora, como en ese plan de acción que estamos proponiendo simplemente desde la República Dominicana. Saludos amigos, de nuevo con ustedes en esta entrega de la Utopía Río Cero, conversando acerca del plan de acción para contribuir a la rápida recuperación de Haití, a la consolidación del desarrollo sostenible en Haití, reconociendo el paso de avance importante, ese primer paso de avance que hemos considerado un 20% de las tareas que se necesitan, que es esa designación de la Fuerza de Tarea de las Naciones Unidas y sobre todo la asignación de la tarea a un equipo de Naciones Unidas de coordinar la efectividad de esa tarea de desvandalizar Haití. Hemos planteado un plan de acción identificando ciudades pares en el territorio haitiano y en el territorio dominicano, que además de la cercanía geográfica, cual es el caso de Anzapitre y de Pedernales, o de Guanamint y Ajabón, o de Bánica o Pedro Santana cerca a las Urs, de Bánica y Las Caobas, para poner un ejemplo, de San Juan de la Maguana, San Miguel de la Atalaya, cuales sean. Estamos poniendo ejemplos acá que pueden ser otros. Hemos dicho que la decisión de esa selección de las ciudades pares que nos permita sentarse en una mesa para un acompañamiento de ciudades pares a una ciudad haitiana con una ciudad dominicana, ese liderazgo debe comenzar identificando de la población haitiana que está en el país, que vive o es de cada una de las diferentes comunidades,
identificar cuáles son actores claves. En esa mesa donde deben estar gente con experiencia trabajando en Haití, gente que trabajó en Cancillería o que trabajó en alguna sectorial, que trabajó en los proyectos de construcción. Y ya mencionamos el caso del personal ejecutivo y personal del Grupo Estrella u otros grupos económicos o laborales en Santo Domingo, líderes de haitianos, de empresarios haitianos que viven hoy en República Dominicana y que nos debe permitir, no con el modelo de que solamente es el gran capitalista o el líder con el líder, no, líderes de la comunidad. Hay que sentarse para con gentes de la comunidad revisar prioridades que hay que ver en Haití. Debemos analizar en un momento determinado, deben ser lecciones aprendidas porque si Haití tenía un turismo exitoso en la década de los 70 del siglo pasado, si tenía un turismo que superaba con creces en número de visitantes, en cantidad de ofertas hoteleras, en cantidad de servicios, en ventas de paquetes y de conocimiento del territorio a lo que teníamos en Dominicana en esa década de los 70. ¿Y qué pasó? Que mientras esas finales de la década de los 70, donde comienza a dar pininos Dominicana en su plan de organización de los polos turísticos a través del proyecto de Infratur, que comienza con Puerto Plata y luego va desarrollándose, incorporando las iniciativas en Romana, en el este, en Punta Cana, y que hoy continúan desarrollándose con Pedernales, por ejemplo. Haití tenía en todo el territorio actividades turísticas y ecoturísticas mercadeadas, demandadas y vendidas a pleno, con miles de ofertas de habitaciones hoteleras y servicios, donde sus mercados eran mercados artesanales y fluía a borbotones el entusiasmo de los turistas y visitantes para conocer, comprar y difundir los valores y culturas que había en Haití. O sea, no tenemos que ver qué pasó, porque eso se perdió. ¿Fue un tema de seguridad solamente o fue un tema también de falta de entendimiento de que había que integrar al liderazgo comunitario para que ese liderazgo comunitario también tuviera resultados, tuviera beneficios de esa acción turística y por lo tanto la calidad de vida funcionara? Hubo un error y no integramos el desarrollo del territorio donde vive esa comunidad para que la comunidad urbanizada, las poblaciones, garantizados los servicios adecuados de saneamiento, de vivienda, de educación, les permitiera alcanzar el máximo potencial y ese máximo potencial pudiera incorporarse conjuntamente con el gran recurso del capital y otros recursos disponibles por el Estado, pudieran consolidar la oferta turística de Haití. Fue que eso no se hizo y sencillamente se creyó que el grupo limitado de operadores turísticos y de dueños de empresas hoteleras o de empresas de servicios hoteleras podían garantizar que eso fluyera permanentemente. Aprender de esa lección no tan solo nos va a ayudar o nos va a permitir ayudar adecuadamente en ese modelo de cooperación que estamos planteando de ciudades pares con acompañamiento de ciudades del norte y del sur para facilitar la recuperación de Haití, sino que nos va a permitir a nosotros revisar nuestros propios modelos de desarrollo. Nos va a enseñar que si bien los grandes centros hoteleros, todo incluido, hacen un gran componente, hay un componente al que hay que prestarle atención,
que es el desarrollo de la comunidad donde se desarrolla ese polo hotelero, porque si no permeamos los beneficios en la comunidad, si no contribuimos a fortalecer las capacidades locales, si no agregamos el valor, ese valor agregado al producto de la comunidad para que hayan mayores utilidades en la comunidad, también corremos un riesgo en algún momento de retrasar nuestros avances positivos en el turismo. Entonces, además de ayudar a Haití para que Haití pueda reencauzarse en las líneas de desarrollo necesarias, estamos también revisando al mismo tiempo tareas pendientes a las que debemos prestarle atención con miras a garantizar la sostenibilidad también de nuestro desarrollo integral, apuntalado en la mejor arma que tenemos, que es el desarrollo turístico, tanto en nuestro país, en la parte oriental de la isla, como en Haití, porque sin lugar a dudas los componentes históricos, culturales, medioambientales y del recurso humano que conforman nuestros dos países se constituyen, sin lugar a dudas, en el principal soporte para lograr alcanzar las metas que nos proponemos. Impulsemos, pues, a partir de nuestra sugerencia, un plan de acción efectivo para garantizar el éxito de las tareas que estamos planteando sobre Haití. Hasta la próxima semana, queridos amigos, donde volveremos con ustedes con más en otra entrega de la Utopía Riesgo Cero por estos mismos canales y a la misma hora. Próximo reencuentro la próxima semana.